Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas aquí en la congregación, en la iglesia del Señor. Y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos por las redes sociales. Le damos la bienvenida a cada hermano que nos está escuchando de diferentes maneras. Y ¿saben qué? Dios es bueno. Dios es tan bueno que el tema del mensaje de hoy nos provoca a pensar cómo está nuestra condición como iglesia, como cristianos, porque se trata de tener un mismo sentir y una misma mentalidad. Un mismo sentir y una misma mentalidad. Diga conmigo, un mismo sentir, una misma mentalidad. Un mismo sentir, una misma mentalidad. Así que me acompaña en la Escritura, porque la Escritura es la que nos cambia y nos transforma. Amén. Así que dice la palabra, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda un mismo sentir, que dice un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo quiero que nos fijemos en dos frases que están en el versículo 5 y 6. Ok, mira esta primera frase. El Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús. Miren esta frase, un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y la segunda frase de este texto que leímos, que quiero que nos concentremos en esta mañana, es la que dice en el versículo 6, para que todos juntos, a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos, a una sola voz, glorificando a Dios. Fíjense en estas dos frases, que tengamos todos un mismo sentir según Cristo Jesús. Y la segunda frase, para que todos juntos, a una sola voz, glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y podamos orar en reverencia a la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ministras. Gracias porque tú nos transformas a través de ella. Yo te pido, Padre, que no simplemente sea hoy un escuchar, sino que sea también un escuchar, un creer, que sea un responder de nuestra parte, que sea, Dios mío, un tiempo, Dios mío, de transformación de palabra en nuestras vidas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nosotros, que como iglesia podamos responder con obediencia a la palabra que se nos está enseñando en esta mañana. Yo creo que Dios es real. Yo creo que tú estás aquí, Señor, que te estás paseando en este estacionamiento, que te estás paseando, Dios mío, en cada lugar donde se escucha con fe esta palabra, que te estás paseando, Jesús, en medio de nuestras vidas, y que estás, Dios mío, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes, obrando en el espíritu de esta iglesia, obrando, Dios mío, en cada líder, en cada servidor, en cada voluntario, obrando, Dios mío, en cada persona que está aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Mira lo que dice la palabra, Señor, hermanos. Lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Mira lo que dice. Dice que debemos tener un mismo sentir, un mismo parecer. Y cuando tú buscas esa palabra, sentir, no está hablando de emociones. Está hablando de mentalidad, de que tengamos una misma mente, que haya en vosotros este mismo parecer. Cuán importante es que tengamos una misma mente. Para que podamos tener una misma mente, un mismo sentir, tenemos que resolver dos problemas en esta mañana, con la palabra del Señor que está siendo predicada en esta mañana. Y estos dos problemas están en estos versos que acabamos de leer. El primer problema es que muchas veces no tenemos un mismo sentir según Cristo. Entre los hermanos, entre la familia, no tenemos un mismo sentir.
un mismo parecer, una misma mente, una misma mentalidad. ¿Ok? Ese es el primer problema. El segundo problema es que no todos glorifican a Dios juntos y con una misma voz. Y yo quiero ir al detalle en lo que representa vencer estos problemas para tener un mismo parecer y un mismo sentir como Dios le pidió a la iglesia de los romanos. Así que el problema de no tener un mismo sentir según Cristo es que muchas veces cada uno viene con su agenda a la iglesia y a los pies del Señor. Venimos con nuestras propias agendas, actitudes, problemas. Venimos con nuestras propias situaciones y se nos olvida lo más importante de cristiano, lo más importante de creyente, es la agenda del Evangelio, es la agenda de la palabra de Dios, es la agenda de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Fíjense que Pablo está exhortando a los hermanos que tengamos paciencia y que tengamos consolación a través de la palabra de Dios. El domingo pasado hablábamos que un creyente maduro se mantiene conectado con la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Un creyente maduro se mantiene conectado a lo que la palabra de Dios tiene para enseñarle en su vida y en su corazón y para sus decisiones de su vida diaria como creyente. La palabra de Dios es bien importante para que nosotros podamos tener esperanza, ¿ok? Esperanza de que las cosas van a cambiar, esperanza de que la iglesia puede tener una misma mentalidad, esperanza de que la iglesia pueda superar los obstáculos que vienen para poder crecer y poder madurar y poder servir al mundo con la palabra de Dios. Hermano, quiero decirte que para tener una misma mentalidad, una misma mente y un mismo sentir, es necesario que entendamos que la paciencia es necesaria y que la paciencia y la unidad van juntas. La paciencia y la unidad van juntas a donde quiera que hay alguien que está creciendo. Tú puedes tener mucha paciencia, pero si en tu corazón no estás unido a tu hermano, según la voluntad de Dios, no vas a lograr objetivos como iglesia. No vas a lograr objetivos como familia. Tú puedes tener unidad, estar en un mismo lugar, pero si no tienes paciencia por el otro lado, tampoco vas a poder soportar a tu hermano ni resistir el momento de la crisis y de la prueba. La Biblia dice que debemos tener esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Dios se encarga de darnos paciencia y de ser consolados. Ese es el orden que vemos aquí. Muchas veces queremos que Dios nos dé paciencia si nosotros estamos conectados con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa paciencia? Paciencia significa permanecer bajo resistencia o bajo tribulación, perseverar bajo una presión externa. Significa paciencia, significa soportar, significa estar bajo presión, significa soportar y tener la capacidad de resistir. Entonces, hay varios problemas de unidad en nuestras vidas que se pueden resolver si ejercitamos la paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Hermano, yo los felicito porque en este tiempo, dentro de estas circunstancias, nos hemos podido mantener unidos con paciencia. ¿Cuántos le dicen amén? Nos hemos podido mantener unidos, siendo pacientes unos con otros. Hemos sido pacientes con aquellos que a lo mejor no pueden venir por alguna circunstancia. Hemos sido pacientes con los que sí quieren venir. Hemos sido pacientes con la manera en que estamos dando los servicios. Pero también tenemos que ser pacientes con aquellos que están creciendo. De eso se trata Romanos 14 y 15. De tener paciencia con aquellos que son un poco más débiles, son más inmaduros, y poder encaminarlos y poder resistir la prueba y la tribulación que este tiempo nos ha traído y poder seguir hacia adelante a la meta. ¿Ok? Así que ese es uno de los problemas que podemos resolver teniendo un mismo sentir, una misma mentalidad. Tenemos que ejercitar la paciencia que Dios nos ha dado. Hermano,
Vamos a ir esta frase un poquito más profundo. Dice que tengamos un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mentalidad, pero dice ahí, según Cristo. Según Cristo. No es según mi hermano. No es según mi hermana. Es según Cristo. ¿Ok? Escucha bien, algo te voy a decir. No es con tu hermano que tienes que sentirte bien. No es con tu hermana que tienes que sentirte o parecerte a él. No es con ellos que tienes que tener una misma mentalidad. Dios no quiere que ustedes se parezcan al hermano que está al lado tuyo. Podemos imitar cosas de nuestros hermanos, cosas buenas, cosas que son agradables. Pero la meta del creyente es que la mentalidad que tengamos sea según Cristo. Según Cristo. Es a Cristo el que nos tenemos que parecer. Es a Cristo el que nos tenemos que parecer. No es con el hermano. Hay problemas en nuestras vidas cuando la meta de un cristiano es parecerse a otros creyentes. Cuando la meta de un cristiano es parecerse a otros creyentes o parecerse a otro cristiano, hermano, se pierde de perspectiva que a quien le servimos es a Cristo Jesús. Nosotros no venimos a la iglesia para parecernos al pastor. Nosotros no venimos a la iglesia para parecernos a nuestro hermano, ni inclusive a nuestro esposo, a nuestra esposa. O déjame ir para ver, para que él no se moleste conmigo, o para que él no se moleste conmigo, o yo como hijo, déjame ir para que mi mamá se alegre conmigo. No, yo vengo a la iglesia del Señor porque yo quiero tener la misma mentalidad que Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces ese es el problema. Muchas veces no tenemos la misma mentalidad porque cada uno quiere parecerse a todos menos a Jesús. Hermano, ahora tenemos música cristiana. Tenemos, ahora hay ídolos cristianos. Usted lo sabía, ídolos cristianos. Tenemos la farándula cristiana ahora. Hay chisme cristiano, ¿pueden creerlo? Hay políticos cristianos. Ahora no sabía yo que hay políticos que todos habían dicho que son cristianos, pero actúan de otra manera. Hermano, nuestros ojos no pueden estar en los hombres. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Eso es tener la misma mentalidad que Jesús. Jesús vivía para agradar al Padre. ¿Ok? Nos podemos confundir. No hay ni carros cristianos, no hay cosas cristianas, no hay personas necesariamente perfectas. Nuestra mente y nuestros ojos deben de estar en Jesús. Mira lo que dice: si pasas tiempo con Jesús, Jesús te promete, Dios te promete que Él va a estar en medio de la aflicción. Dios mismo te otorgará paciencia. Dios mismo te consolará a través de la palabra. Dios mismo te dará esa mentalidad que Jesús tuvo de resistir el momento difícil, porque tenemos una misma mentalidad. Pablo veía este problema en muchas iglesias. También vemos este problema en muchas iglesias en este tiempo. Pablo veía este problema, se lo dijo a los filipenses y se lo dijo a los corintios. Vamos a buscar esos versos. Filipenses 2:5. Lo tienen en sus notas en la aplicación de la Biblia. Están esos versos ahí escritos. Y pueden seguir ahí, pueden también tomar nota del mensaje, notas que estamos hablando, notas que Dios les dé a su corazón. Filipenses 2:5, versículos 5 al 8, mira lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos: que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Wow! Escucha lo que la palabra de Dios dice. Pablo le dice a la iglesia, a otra iglesia diferente, ya no era la iglesia de los romanos, ahora era la iglesia de los filipenses. Le dice que hayan ustedes el mismo sentir. Cuando está hablando de sentir ahí, tampoco se habla de emociones.
Está hablando de parecer, está hablando de mentalidad, está hablando de que podemos renunciar a nuestro yo para poner la voluntad del Padre primero. Está hablando de que para poder tener una mentalidad, la mentalidad de Cristo, tenemos que aprender a diferenciar las cosas que son verdaderamente importantes y ponerlas primeras en nuestros pensamientos y en nuestra conducta y obedecer a Dios en cada cosa que hagamos. Es tiempo de que tu vida sexual, de tu matrimonio, se parezca a Jesús, puro, santo, en obediencia. Es tiempo de que de la forma en que tú hablas se parezca a Jesús, puro y santo, sin chisme, sin malas crianzas, sin ira, sin enojos. Es tiempo de que la iglesia de este tiempo se parezca a Jesús, que tengamos una misma mentalidad, una misma misión de obedecer al Padre, negándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? No se refiere a las emociones, sino a la mente. Fíjese que Pablo exhorta a la iglesia que tengan un mismo sentir. No está hablando de que lo van a tener en el futuro. No está hablando de que algunos lo van a tener y otros no. Nos está exhortando a todos nosotros a que en este momento, para este tiempo, para esta crisis, para esta circunstancia, todos tengamos una misma mentalidad. ¿Qué cosas grandes Dios haría si nosotros tuviésemos una misma mentalidad? ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11, cuando Pablo ya estaba despidiéndose de esta segunda carta a la iglesia de los Corintios, le dice lo mismo, y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, Emmanuel, en esta mañana. Dice: por lo demás, hermanos, regocíjense. 2 Corintios 13:11, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y del amor estará con ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos disponemos a tener una misma mentalidad, Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de consolarnos. Dios se encarga de estar con nosotros en medio de las circunstancias. Me recuerdan los jóvenes hebreos cuando Daniel los describe, Sadrach, Mesach y Abednego, por sus nombres babilónicos. Y dice la palabra que ellos fueron puestos en un horno de fuego. Los tres tenían un mismo sentir. Los tres decidieron obedecer. Los tres decidieron unirse y no adorar a un humano, a un hombre, ni seguir a otro hombre, ni hacer lo que los demás hacían. Se propusieron solamente hacer la voluntad de Dios. Estuvieron un mismo sentir, soportaron la prueba. Y cuando estuvieron en la prueba, Jesús entró al horno de fuego con ellos. Y Jesús estuvo con ellos y los guardó y los protegió. Y ellos le pudieron demostrar a Dios que pueden estar en un mismo sentir, aun cuando el mundo los presione, aun cuando la gente y la cultura quieran hacer que nosotros nos dividamos en opiniones, en situaciones, en partidos, en denominaciones. El creyente maduro entiende que podemos tener una misma mentalidad y nos podemos unir en una mentalidad de obediencia, en una mentalidad de sacrificio, en una mentalidad que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Hermano, yo quiero que le hables a tu corazón y a tu espíritu en este momento. Y tú puedas decirte: yo puedo ser obediente. Díselo a tu corazón: yo puedo ser obediente. Yo puedo negarme a mí mismo y tener la mentalidad de Jesús. Tú puedes decirle a tu mente: yo puedo lograr lo que Cristo quiere que yo logre. Yo puedo lograr mi santificación a través de la obra del Espíritu. No es que nosotros estamos a cargo de todos nuestros cambios. Nosotros sí tenemos que tomar decisiones, pero es que la obra del Espíritu Santo, si está en tu vida, va a ser cambio, va a ser transformación y va a ser glorificar a Dios. Lo que me lleva al segundo problema que quiero discutir contigo esta mañana. Si tuviésemos una misma mentalidad y un mismo sentir, el problema de no glorificar a Dios todos juntos y a una sola voz se resolvería.
La Biblia nos enseña que debemos glorificar a Dios todos juntos y a una sola voz. Eso es lo que dice el texto. Mira lo que dice: para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre. Hermano, glorificar a Dios es tener una misma mentalidad, pero también tener un mismo contenido en nuestros labios. A una sola voz. Diga conmigo: a una sola voz. Yo tengo que tener y hablar lo mismo que habla el pastor, que habla mi hermano en la fe, que habla el otro creyente. ¿De dónde sacamos lo que nosotros hablamos los cristianos? Nosotros hablamos fe, nosotros hablamos cambio, nosotros hablamos transformación, nosotros hablamos sacrificio, nosotros hablamos obediencia, nosotros hablamos que hay un reino eterno. ¿De dónde sacamos todo ese contenido de lo que hablamos? De la palabra de Dios. Tenemos que hablar a una sola voz y tenemos que adorar a Dios a una sola voz. La Biblia nos dice que todos somos diferentes. ¿En qué sentido? Todos tenemos distintas personalidades, quizás tenemos opiniones, pero en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, debemos hablar lo mismo. Usted tiene, hermano, este tiempo tiene usted que estar cimentado en la palabra de Dios. Usted tiene que estar cimentado en la palabra de Dios, porque se van a levantar personas diciendo que son cristianos en la política, o que oren o que buscan oración y realmente no lo son. Se van a levantar pastores que roban, gente que roba, gente que engaña, aún dentro de las iglesias. Y usted tiene que saber el contenido de sus labios y de sus hechos y saber diferenciarlo. Hermano, esto es bien importante. Nuestra voz debe ser para glorificar a Dios todos juntos. Todos juntos, hermanos. Glorificar a Dios todos juntos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que donde se esté glorificando a Dios, ahí yo debo de estar. Donde se esté glorificando a Dios, glorificar significa exaltar, poner en alto, honrar a alguien. El cristiano glorifica a Dios, le da gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Nuestra voz debe ser para alabar a Dios. Si no glorificamos a Dios juntos y a una sola voz, hermano, no vamos a seguir avanzando como iglesia, no vas a seguir avanzando como creyente. Porque un día vas a querer glorificar a Dios, pero otro día vas a querer glorificar tu carne, tu naturaleza humana y pecaminosa. Un día vas a querer hacer la voluntad de Dios, pero al otro día se te va a olvidar y vas a querer hacer lo que te da la gana. ¿Me sigue, hermano? Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El creyente vive para darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra en cuanto al término gloria. Escucha bien, porque hay un aspecto de experiencia con la gloria de Dios y hay un aspecto de alabanza. Escucha bien. Hay un aspecto de experiencia y hay un aspecto de alabanza con respecto a la gloria de Dios para poder glorificarle. El aspecto de la experiencia en la palabra significa que cuando un hijo de Dios, una persona, tiene un encuentro con la gloria de Dios, siempre es cambiado. Cuando un creyente tiene un encuentro con la gloria de Dios, siempre es transformado. Cuando buscamos, ese es el aspecto de la experiencia, cuando buscamos lo que significa gloria, cuando en el Antiguo Testamento se decía, y la gloria de Jehová descendió sobre un lugar, significa la palabra Shekinah. Shekinah significa gloria en hebreo. Y cuando tú estudias eso, lo que significa es que el peso de la presencia de Dios era tan fuerte en un lugar, el peso espiritual, que los creyentes eran transformados y cambidos. Te lo voy a ilustrar de esta manera.
Esto es una botella. ¿Cuántos ven la botella? Eso en la mano. ¿Ven la botella? Una botella de plástico, está vacía. Ahora mismo está sin cambiarse, porque yo no estoy ejerciéndole ningún peso, no estoy ejerciéndole ninguna fuerza sobre de ella. Así que no hay transformación, sigue siendo una botella abierta, más o menos tiene como 8 a 10 pulgadas de tamaño. Pero una vez yo le aplico el peso, ¿qué sucede? Una vez yo le aplico el peso, ¿qué pasa con la botella? Cambia, se transforma, se destruye, deja de ser una botella útil en ese sentido, deja de ser una botella como yo la conozco. Ahora es otra cosa, ahora esto no sirve para tomar agua, pero sigue siendo plástico. Pero el peso que yo le apliqué a la botella la cambió y la transformó. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, esto es lo que sucede con nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana pasa a un segundo plano, porque la gloria de Dios es tan grande sobre nosotros que el peso de su presencia hace que yo sea transformado. Y mi naturaleza humana, mi egoísmo, que es la fuente de todo pecado, yo creer que puedo vivir como me da la gana, mi egoísmo pasa a un segundo plano y nace en mí una nueva transformación, porque el peso de la presencia de Dios es tan grande que destruye mi egoísmo, que destruye mi antigua vida, mi vida pasada, mi vida carnal, mi vida de pecado, mi vida sin Dios, mis pensamientos que llevan la contraria, se destruyen porque el peso de la experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas nos cambia, hermano. ¿Me va entendiendo? Eso es lo que significa la experiencia, el aspecto de tener un encuentro con la gloria de Dios. Significa que nosotros podemos tener encuentros de transformación. Tus pensamientos de satisfacerte a ti mismo, cuando estás eligiendo entre orar y ver televisión, van cambiando, porque el peso de la presencia de Dios en tu vida te hace elegir, buscar, agradar a Dios. Van cambiando porque el peso de la presencia de Dios es tan grande. Y tú sabes si en tu corazón ese peso tú lo cargas. Tú sabes en tu mente si ese peso tú andas con él. Cuando el peso de la presencia de Dios está en tu vida, hermano, hermana que me escuchas, vas a tener una inquietud continua de hacer la voluntad de Dios. Si eso no está en tu vida, yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas de tus pecados de corazón y que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser una nueva criatura, y el Espíritu Santo vendrá con la gloria de Dios, y la gloria de Dios vendrá a tu vida, y Él te transformará y te cambiará y pondrá el sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir de obediencia, un sentir de humillación y un sentir de muerte, porque tenemos que morir a nuestra vida pasada y comenzar a vivir una vida que le agrade a Dios. Eso es tener un encuentro con la gloria de Dios. Eso es tener un encuentro con la gloria de Dios, hermano. Entonces ese es el aspecto de la experiencia, pero también tenemos el aspecto de la alabanza. Cuando en el texto de Romanos 14, versículo 6 dice: y que todos juntos glorifiquemos a Dios, está hablando de que debemos alabar al Señor, alabarle. El creyente vive para alabarle con otros hermanos. Todos juntos glorificamos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer. Porque la gloria de Dios no cambia, sigue siendo la misma. El Dios que transformó a Moisés es el Dios que está aquí transformando tu vida. El Dios que llevó a Jesús en el desierto y le dio, dice la Biblia, que el Espíritu Santo llevó a Jesús, sostuvo a Jesús como humano, que lo hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es el Dios que está con nosotros. Dios nos acompaña a alabar continuamente por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y la alabanza del Señor estará de continuo en nuestras bocas.
Porque dice el Salmo 34, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores y me libró de toda mi angustia. Cuando el creyente desarrolla una comunión con Dios, podemos glorificarle en todo momento. ¿Alguien dice amén? Podemos glorificarle en todo momento. ¿Qué pasaría? Una pregunta, hermano. Una pregunta para ti. ¿Qué pasaría en una iglesia donde solamente uno o dos del grupo completo desea glorificar a Dios? ¿Qué pasaría entonces si en tu familia solamente papi quiere glorificar a Dios? ¿O solamente mami quiere glorificar a Dios? ¿Qué pasaría si en tu familia, si en tu grupo pequeño, en tu célula, donde nos reunimos toda la semana, solamente uno o dos quieren glorificar a Dios y los demás son inconstantes? Pues no avanzamos, no crecemos como familia, como matrimonio, como iglesia, como grupo. No crecemos porque no tenemos ese mismo sentir de glorificar a Dios, de dejar que Dios nos transforme y de alabar a Dios con mis acciones y con mi vida. Yo quiero glorificar a Dios. Hemos estado estudiando acerca de la adoración y la adoración nos lleva continuamente a poner nuestra mente en glorificar a Dios con todo lo que yo hago. ¿Alguien dice amén? Amén. Lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto es que tenemos un Dios grande que debe ser glorificado. Yo no sé tú, pero mi Dios es grande. El Dios de la palabra es grande. Es el creador de los cielos, de la tierra. Es el creador de cada humano. Es el creador de todo lo que existe. El Dios de la palabra es un Dios grande. Así que yo quiero terminar con 4 exhortaciones. Como le servimos a un Dios grande, vamos a crear una atmósfera de gran unidad. Gran unidad. Dile que está lo tuyo. Gran unidad. No poca unidad, no una unidad cuando yo solamente lo sienta, sino de gran unidad. Todos juntos en Pentecostés recibieron al Espíritu Santo. Todos juntos en casa de Cornelio, los gentiles recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Todos juntos los israelitas pasaron el Mar Rojo. Cuando el faraón los perseguía y no sabían qué hacer, Dios abrió el mar y el pueblo pasó de un tiempo de esclavitud a un tiempo de libertad. Todos juntos. Gran unidad trae gran gloria a Dios. Una gran unidad trae gran atmósfera para que Dios se glorifique. Amén. Todos juntos a una sola voz, dice el texto. Ese es el secreto. La unidad trae bendición y la bendición trae unidad. La unidad en Dios trae bendición y la bendición trae más unidad. Porque, se lo voy a decir de esta manera, ¿cuántos de ustedes han estado contentos porque se graduó un hijo o una hija y tan pronto pasa la graduación? ¿Cuántos se van a celebrar esa graduación? Y se van juntos, se van a un restaurante, se van a algún lugar, se van a un parque, hacen un viaje porque quieren celebrar los 15 años, los 10 años. Es un momento de celebración, es un momento de unidad, es un momento de bendición. Las cosas grandes que Dios ha hecho se celebran y se celebran juntos. Juntos glorificamos a Dios. Así que cuando yo glorifico a un Dios grande, eso requiere una atmósfera de gran unidad. Escucha bien, glorificar a un Dios grande, debemos crear una atmósfera de grandes cambios, grandes cambios. Los cambios que Dios hace no son pequeños, son un proceso para muchos de nosotros. Sí, son un proceso, pero porque sean un proceso, porque los veamos poco a poco, no quiere decir que son cambios triviales o que son cambios pequeños. No, la Biblia dice que desde el momento en que yo creí, hermano, fui llamado de tinieblas a luz. Dígame usted si eso no es un cambio grande. Fui llamado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es un cambio grande. Cuando yo glorifico a Dios, hay que crear una atmósfera de grandes cambios.
El problema de la iglesia de Roma es que querían que los hermanos más débiles se convirtieran iguales como los hermanos más maduros. Y los maduros querían que los débiles se convirtieran y se parecieran más a ellos. Y Pablo le dice a la iglesia, no se trata de que todos coman lo mismo, no se trata de que todos celebren el mismo día, se trata de que el evangelio está siendo predicado, los gentiles están escuchando la palabra del Señor, la salvación está siendo anunciada y las personas están glorificando a Dios por los cambios que están ocurriendo en sus vidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso es bien poderoso. Un Dios grande requiere grandes cambios. Yo alabo a Dios porque el cambio que hizo en mi vida fue un cambio grande. Fue un cambio maravilloso. Fue un cambio de tinieblas. Fue un cambio de estar dominado por mis pasiones y por mis deseos que eran malos en ese tiempo, a un cambio verdadero, a un cambio permanente. Escucha, hermano, tercera exhortación para terminar. La palabra de Dios nos enseña que si queremos glorificar a Dios, eso requiere grandes sacrificios, gran unidad, grandes cambios, pero también grandes sacrificios. En el contexto de Romanos, los maduros se sacrifican por los débiles. Los maduros pueden ceder ciertas cosas, pero se mantienen conectados a la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente cambia. Grandes sacrificios son las cosas que mantienen a Dios siendo glorificado y alabado con nuestras acciones. Jesús dijo que sus obras, le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, que sus obras sean vistas por los hombres, y cuando los hombres vean sus obras, puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Así que sacrificios, grandes sacrificios, sacrificio de tiempo, sacrificio de nuestro yo, sacrificio de nuestras mentalidades pequeñas por una misión y un objetivo más grande, y es que el evangelio pueda ser glorificado, pueda ser presentado con honra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú sacrificaste un poco de tu tiempo para bendecir a alguien? Escucha bien, los que están allá en los carros, los que están más cerca, los que están más lejos, los que están en las redes. Escucha bien lo que estamos hablando. Si Dios no requiere que sacrifiquemos de nuestro tiempo, si Dios no requiere que sacrifiquemos en decisiones, en cosas que nos cuesten, pues dígame, es muy fácil entonces servir al Señor. No requiere cambio, no requiere obediencia, no requiere sacrificio. Simplemente venir a un culto un domingo, eso no es un sacrificio. Quizás ahora un poco de sacrificio por los tiempos de COVID, pero eso no es un gran sacrificio. Sacrificio es yo tener un sábado libre y de momento saber que hay alguien en necesidad y tengo que ir allá a su casa a ver cómo lo puedo bendecir y ayudar. Sacrifiqué de mi tiempo para bendecir a otra persona. Sacrificio es yo saber que estoy flojo en la palabra o en la oración y dedicarle tiempo, renunciar a otras cosas para que yo y mi familia podamos crecer en palabra y en oración. Eso es sacrificio. Sacrificio es ayudar al que no tiene, al que no me puede pagar. Sacrificio es bendecir a alguien que no me puede bendecir para atrás. Sacrificio es yo no pelear por todo, sino pelear por aquellas cosas que solamente cuestan la salvación. Por esas cosas las debemos anunciar. Esas cosas tienen que estar claras, pero yo no voy a estar peleando por todo. Sacrificio es saber que Dios es más grande que yo y la agenda de Dios es más importante que la mía. Sacrificio es saber que tengo que tomar mi cruz cada día, negarme a mí mismo y seguirle. Sacrificio es darle al Señor mi finanza, darle al Señor mi tiempo y decirle: Señor, lo he hecho mal, enséñame a hacer un sacrificio de alabanza que te glorifique, que te alabe, enséñame a servirte.
Eso es sacrificio. Sacrificio es yo poder unirme a una meta de otra persona, no necesariamente la mía. Sacrificio en el término del evangelio es yo decir: Señor, yo voy a negar mis metas, mis sacrificios, las voy a postergar por un momento para que dedicarme a lo que tú quieres que yo haga. ¿Alguien está recibiendo en esta mañana? Como joven yo luchaba mucho con mi sacrificio. Como joven yo pensaba: Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Porque es que mis amigos quieren que yo me vista de cierta manera, que yo haga de cierta manera, que yo diga de cierta manera, que yo hable como todos hablan. Sacrificio quizás como joven y quizás como adulto es pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo conectado con Dios. Este es el tiempo. Un Dios grande que se glorifica es un Dios que demanda grandes sacrificios, porque el peso de la gloria de Dios nos transforma y nos cambia. Hermano, grandes sacrificios, grandes cambios, gran unidad, porque le servimos a un Dios grande, grande, que tiene que ser glorificado en todo lo que yo hago. Y por último, grande alabanza. Un Dios grande requiere una alabanza grande. Por eso es que yo no me avergüenzo de alabar al Señor, ni de alzar mis manos, ni de hincarme, ni de orar, ni de decirle a viva voz, ni en las redes sociales, ni en el lugar me avergüenzo de decir que Dios me salvó, que yo era un pecador y que Dios es grande y maravilloso, que me dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva mente, una nueva vida, y le alabo por lo que Él es. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios justo, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios fiel. Hermano, Dios es fiel. Un Dios grande merece una alabanza grande, y debemos crear una atmósfera donde Dios sea glorificado con nuestra alabanza. Hermano, glorificar significa darle gloria y honra a Dios. Yo me acuerdo, ¿cuánto les gusta el boxeo? Yo me acuerdo cuando Tito Trinidad estaba invicto. Tito Trinidad fue un campeón de boxeo para los más jovencitos de los 90 y del 2000. Y él se paraba en el ring y Puerto Rico se paralizaba para ver sus peleas, porque él no peleaba con cualquier persona, él peleaba con los mejores de los mejores en sus pesos, y fue campeón en 3 pesos distintos. Y si no me equivoco, a lo mejor tengo el dato mal, pero lo más importante es que muchas veces cuando ganaba, el titular del periódico decía: la gloria de Puerto Rico, la gloria de nuestra isla, porque peleó en el ring y se enfrentó a rivales difíciles y los noqueaba y les ganaba, y después venía y se hacían caravanas para celebrar la victoria de Dios Trinidad. Hermano, si hacemos eso con un hombre, ¿cuánto más debemos hacer con alguien, con Dios, que nos sacó del pecado, que nos dio vida eterna? Y debemos celebrarle a Dios con todas las fuerzas de nuestras vidas, porque Dios se merece nuestras vidas completas. ¿Alguien dice amén? Aún así, hermano, quiero decirte, cuando alabamos al Señor no es para resaltar nuestro propio testimonio. Gloria a Dios por nuestro testimonio. Pero cuando alabamos al Señor es para resaltar lo que Dios hace. Cuando alabamos al Señor no es para quejarnos. Mi queja no es más importante de lo que Dios ha hecho. Cuando alabamos al Señor no son mis logros los más importantes. Yo he visto gente que se para en los altares: le doy gracias a Dios porque tengo un Mercedes, le doy gracias a Dios porque pude estudiar, porque tengo un doctorado, le doy gracias a Dios porque puedo viajar en aviones tantas veces que yo quiero. Y yo, ¿pero qué es esto? No se trata de lo que yo hago. Cuando yo alabo al Señor, se trata de lo que Dios ha hecho, hermano. Lo que Dios ha hecho va por encima de todo. Diga conmigo: un Dios grande requiere grande alabanza. Con mis labios, con mi conducta, con todo mi ser, como dice la palabra, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser sea presentado a Dios de una manera en reverencia y de una manera que no se tenga nada malo que decir de Dios.
cuando se vea nuestras vidas y la gente pueda decir, ahí va un victorioso, ahí va alguien que Dios ha marcado, ahí va alguien que Dios ha transformado. Y cuando la gente, así como la gente veía a Tito Trinidad diciendo, ahí va alguien que ha dado gloria a Puerto Rico, puedan ver tu vida y puedan decir, ahí va alguien que ha dado gloria a Jesús con su vida, ahí va alguien que ha dado gloria a Dios con su vida. Y Dios sabe, Dios conoce los corazones. Lo que nos enseña este texto, para concluir, si lo podemos resumir, algo que Dios me ministró en esta semana, es que mientras más grande el reto, más grande es la necesidad de que exista un mismo sentir en Cristo Jesús. Más grande es la necesidad de trabajar en equipo. Vivimos tiempos difíciles, no para estar solos. Esta pandemia nos ha aislado en cierta manera, esta pandemia nos mantiene aislados, pero hermanos, los retos que tenemos como iglesia en este tiempo, los vamos a vencer grande, con un Dios grande y maravilloso. Los vamos a vencer juntos, glorificando a Dios. Los vamos a vencer teniendo un mismo sentir. Mientras más grande la adversidad, mientras más grande el reto, mientras más grande los problemas, más grande la necesidad de que tú te unas a lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Porque Dios se va a glorificar, Él te va a levantar, no te va a dejar en el polvo, no te va a dejar en el suelo. Si tú crees en el Señor y tenemos todos un mismo sentir, Dios va a usarte y Dios va a usar a alguien para levantarte y te va a usar para levantar a otro, porque este es el tiempo que Dios nos ha llamado a vivir, un tiempo de retos grandes. Pero el cristiano sabe que vive para glorificar a Dios, para servir a Dios, para alabar a Dios en todo lo que hace. Así que yo quiero terminar con ese consuelo, con esa exhortación. Vamos a crear una atmósfera de cosas grandes, grandes cambios, grandes sacrificios, gran unidad y grande alabanza, para todos tener esa misma mentalidad. Dios no es cosa pequeña, Dios es un Dios grande y maravilloso. La obra de Dios se ve aquí en la iglesia. Mira, el cuerpo de Cristo reunido, el cuerpo de Cristo escuchando con diligencia la palabra del Señor. Ustedes son la obra de Dios, obra grande, obra eterna, obra maravillosa que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¿Cuánto podemos decirle al Señor, te doy la gloria y la honra y la alabanza? Y podemos cerrar este mensaje con una gran alabanza al Señor, diciéndole: Señor, te amo, Señor, te glorifico, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi mente y mi corazón. Gracias por la salvación, gracias por lo que has hecho. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú glorificado, que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Que no vean mi egoísmo, que no vean mis malas acciones. Señor, ayúdame a morir a ellas. No quiero y no queremos nadie, que no queremos ninguno de los que está aquí vivir de una manera que no te agrade. Que la gente pueda ver la santidad, que la gente pueda ver, Dios mío, lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén, hermano? Así que estamos con gozo y con alegría, alabando al Señor. Amén. Aleluya.